Todos sabemos que en este momento en el Congreso cursa un proyecto de ley sobre la eutanasia. Entonces, nosotros como católicos tenemos que conocer muy bien cuál es la posición de la Iglesia y no dejarnos confundir sobre aquellas cosas de qué es y qué no es sobre el tema del enfermo terminal. Como les digo, pues el padre Miranda ya nos ha acompañado en dos conferencias anteriores. Es una eminencia, ¿cierto? Y es considerado una de las personas que más saben en el tema de bioética en el mundo. Y adicionalmente, hoy nos acompaña, como les decía, el padre Fernando Morales, quien es sacerdote también legionario eh, y quien hará las veces de presentador en este evento. El padre Fernando es licenciado en Filosofía y Teología del Ateneo Regina Apostolorum de Roma y actualmente en Colombia se dedica a la formación de laicos y sacerdotes. Hace peregrinaciones a Tierra Santa y otros lugares sagrados y adicionalmente publica contenido en su canal de YouTube que está como Padre Fernando, ¿cierto? Nuevamente, mil gracias por acompañarnos y no siendo más, los dejo en compañía del Padre Fernando y del Padre Gonzalo Miranda. Les pido por favor a las personas que están en la sala de Zoom de apagar sus micrófonos. Hay una interferencia. Dígame, Padre. Hay una interferencia, hay alguien que está Sí, escuchando ahí un ruido. Necesitamos que todos apaguen sus que micrófonos. todos apaguen sus micrófonos y la idea, se me olvidaba decirles, vamos a tener el conversatorio y al final vamos a tener unas preguntas. Ustedes saben que siempre nosotros transmitimos en nuestra página de creciente.co y en nuestro canal de YouTube. Los que nos están viendo en el canal de YouTube nos pueden colocar sus preguntas en el chat de YouTube y aquellas personas que están en la sala de Zoom lo pueden hacer por chat o pueden levantar la mano para darle la palabra. No siendo más, Padre Fernando, somos todos suyos. Muy bien, gracias y muy buenos días a todos. Buenas tardes al Padre Gonzalo allí en Roma. Y pues ante todo tengo que decir que, bueno, para mí es muy interesante esta actividad y este momento porque, bueno, también el padre Gonzalo fue mi profesor precisamente de bioética. Entonces, bueno, pues es muy interesante hoy poder tenerlo con nosotros y interactuar con él. Padre, muy buenas tardes. Pues, buenas como tardes. acaban de decir, efectivamente estamos en un momento en que en todo el mundo, y también en Colombia no es la excepción, se están promoviendo proyectos de ley o ya se han aprobado proyectos de ley, sea para el suicidio asistido o para la eutanasia. Y entonces vemos que es un tema que tiene gran actualidad y la Iglesia tiene mucho que decir. Y recientemente, en los últimos meses, la Santa Sede ha publicado un documento nuevo, a Samaritanus Bonus. Entonces yo quisiera pedirle si usted nos puede explicar por qué ha sido necesario que la Santa Sede vuelva a pronunciarse sobre un tema que pues ya digamos que en líneas generales está claro en el catecismo y en la doctrina católica, porque ha sido necesario volver a hablar sobre esto. Sí, muchísimas gracias ante todo por esta invitación que me da mucho gusto pues recibir con alegría y poder dar un granito de arena. Efectivamente, cuando la Santa Sede, concretamente la Congregación para la Doctrina de la Fe, publica un documento, no es para hacer un ejercicio académico, para llenar el tiempo, sino porque hay alguna conveniencia o incluso necesidad. En este caso, como decía usted, padre, más o menos la doctrina ya está solidificada, es más, viene desde siempre, desde el Evangelio y desde la Didache, el primer texto después del Nuevo Testamento, etc. Es una doctrina consolidada, pero hay elementos que en algunos países sobre todo se han ido como desdibujando. También entre sacerdotes y quizás incluso entre obispos,
porque sobre todo en lugares donde ha sido legalizada la eutanasia y el suicidio asistido, o el suicidio asistido aunque no la eutanasia, pues hay personas que pues un poco se han perdido, se han ofuscado sus conciencias y por ejemplo se plantea un problema delicado que es hasta qué punto un sacerdote puede acompañar a una persona que tiene intención de suicidarse con la asistencia, el suicidio asistido o de que apliquen la eutanasia y a lo mejor darle la unción de los enfermos sabiendo que lo que está haciendo es prepararse para el suicidio. Entonces se presentan situaciones un poco nuevas en estos países en los cuales es legal la eutanasia o el suicidio asistido y repito, hay personas como que en esas situaciones complejas se han desorientado un poquito y entonces la Santa Sede ha visto conveniente pronunciarse sobre esos temas para orientar y de algún modo subrayar, recoger y volver a explicar lo que siempre se ha dicho. No hay novedades desde el punto de vista del contenido, de la doctrina, etcétera, sino una reafirmación de lo que siempre ha dicho la Iglesia y una actualización para las personas que se encuentran en esas situaciones en esos países. Padre, normalmente donde se promueven estas leyes, solemos escuchar que se usan argumentos más como de misericordia, diciendo, bueno, que esto es para, por misericordia hacia los enfermos y compasión hacia su sufrimiento y que por ello habría que ponerle fin a su vida de manera tranquila para que pues tengan una muerte digna, etc. Se usan ese tipo de lenguajes. Antes de ir directo hacia si esto es verdad o no, ¿cuál nos podría decir usted nos podría decir que sean las motivaciones de fondo para tener tanto interés en promover esto? ¿Es realmente la misericordia? Bueno, desde luego yo no puedo decir qué es lo que hay en la mente de cada persona que promueve la eutanasia o que la acepta, etcétera. Lo que sí puedo decir es que hay como un substrato de fondo y es precisamente lo que yo estudié para mi tesis doctoral, que la hice ya unos cuantos años sobre la antropología de la eutanasia, comparándola con la antropología cristiana. Porque ¿qué es lo que yo percibí? Que por una parte hay como una grande separación en las convicciones de los cristianos concretamente católicos, que seguimos la doctrina de siempre de la Iglesia, y podríamos decir los movimientos pro eutanasia. O sea, yo notaba que ambos estaban como muy convencidos y casi como que no se entendían unos a otros. O sea, el cristiano dice, ¿cómo es posible que se piense en aceptar moralmente y en legalizar un comportamiento que consiste en el causar la muerte de una persona porque sufre? Y los otros decían, ¿cómo es posible que los cristianos católicos no entiendan que la compasión nos lleva a eso? Y por lo tanto que hay vidas indignas de ser vividas y que la compasión hacia las personas que sufren nos debería invitar a plantear la eutanasia o practicarla. Yo veía que había como un abismo entre esos dos mundos y me puse a indagar qué es lo que había detrás de cada uno de esos dos mundos. Mi conclusión fue que es una diferente comprensión antropológica, o sea, de la persona en cuanto persona, del antropos, el ser humano. Y entonces me dediqué a estudiar mucho la mentalidad y la antropología concretamente del mundo pro eutanasia. Me di cuenta que lo que hay de fondo es una visión más o menos explícita, pero una visión de fondo, según la cual no es verdad, como decimos los cristianos, que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, que la vida de todo ser humano es digna, que la vida de todo ser humano debe ser respetada. Más bien hay vidas dignas y vidas indignas, hay vidas más dignas y otras menos dignas. Esto pasa también con el tema del aborto. Un ser humano que todavía no ha nacido es considerado en muchos sitios como inferior al que ya ha nacido y entonces se permite el aborto. Y también hacia el final de la vida una mentalidad de este tipo nos lleva a pensar, lleva a la gente a pensar que una persona que está en estado de coma, una persona que ya está muriendo, una persona que sufre, una persona que ya no se vale por sí mismo, ya vive una vida que no es digna de ser vivida. Claro, cuando yo creo que una vida no es digna de ser vivida,
fácilmente concluyo que entonces lo más lógico es suprimirla, acabar con ella, si esa persona o sufre o simplemente lo pide. Entonces, creo que hay esta actitud de fondo que se ha ido forjando con el tiempo, sobre todo a partir de la mitad del siglo XIX, en Inglaterra primero y luego después, cuando se empezaron a difundir las mentalidades eugenéticas, las cátedras de higiene racial, se empezó a difundir la esterilización de personas minusválidas mentales, el aborto y luego también la eutanasia. No sé si con esto más o menos he respondido, pero yo veo que ahí es. Ahora usted hablaba de compasión. Yo veo que hay una situación interesante. Hay personas que dicen que solo por compasión se debe hacer. Por lo tanto, solo la eutanasia para una persona que sufre mucho. Pero luego algunos dicen, bueno, pero en realidad, aunque no sufra, si la persona quiere acabar con su vida, ¿por qué no? Y entonces más bien el argumento es el autonomía, autodeterminación. Mi vida es mía y con ella haga lo que quiera. Y estos son los dos argumentos principales, que en realidad no se complementan uno al otro, al revés, muchas veces se contradicen. ¿En qué sentido? Yo podría decir, vamos a ver, si tú estás de acuerdo en que la eutanasia sea moralmente aceptable y deba ser legal por autonomía, por libertad, deberías aceptarla en todo momento cuando la persona quiera morir, que sufra o no sufra. Si lo que quiere es terminar su vida, esa es su decisión autónoma, habría que respetarla y hacerla morir. En cambio, normalmente no dicen eso, no. Yo a veces digo, a ver, un muchacho de 18 años que ha perdido a sus papás, la novia lo ha dejado, no puede hacer la carrera, está desesperado y dice, yo quiero morir. Y como no quiero tirarme por la ventana, entonces pida que el Estado me aplique la eutanasia, ahí donde ha sido legalizada. Entonces, si es su decisión libre, ¿por qué no? Y en cambio suelen decir, no, 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 no. Y las leyes siempre establecen esos límites. Tiene que sufrir de una enfermedad, por lo menos física o psicológica, grave, etcétera, etcétera. Es decir, el tema de la compasión. Entonces, si voy al tema de la compasión, digo, bueno, y entonces una persona que yo piense que sufra, pero que no lo decide libremente, yo podría hacer que muera, podría causar su muerte por compasión, aunque no lo pida. Por ejemplo, una persona minusválida mental, una persona que se encuentra en estado vegetativo persistente. Y de hecho estamos yendo en esa dirección. Siempre se suele decir, no, 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 tienen que darse las dos condiciones. Es decir, que sufra muchísimo irremediablemente y que lo quiera libremente. Pero luego una de las dos caen y se sigue diciendo, pero en ese caso, aunque no sufra, lo quiere libremente. O en el otro caso, aunque no lo quiera libremente, sufre. Al fin y al cabo, lo que se hace es que se justifica la eutanasia cuando la persona lo quiere o cuando nosotros lo queremos. Por ejemplo, un niño enfermo gravemente o no gravemente, pero cuya vida consideramos que ya es una vida desgraciada, que no vale la pena, se decide terminar con su vida. Padre, y además de todo esto, no sé, vemos que en el mundo, por un lado, en nuestra época, la longevidad pues está, digamos, aumentando, ya la gente pues puede vivir más tiempo que en otras épocas. Y por otro lado, pues los sistemas de salud muchas veces pues como que económicamente no se sostienen. ¿Usted cree que todo esto sea también una motivación de los gobiernos para, digamos, promover el no tener la carga de personas improductivas, demasiado viejas o incluso discapacitados, etcétera, que no estén pesándole a los sistemas de salud? Esa es una consideración muy grave y también muy importante. También aquí yo no voy a decir que esta persona o este gobierno está promoviendo o aprobando la eutanasia por este motivo, por el otro. No lo puedo decir. Pero sí hay motivos para pensar que por lo menos en parte los motivos que llevan a justificar y legalizar la eutanasia tienen que ver también con ese problema. Es un problema creciente porque cada vez hay más posibilidades de intervención terapéutica, pero también cada vez esas posibilidades se dan con nuevos instrumentos, con robots, con medicinas muy costosas, etc. Cada vez más la población tiene una mayor esperanza de vida, por lo tanto
viven más tiempo, más años, en los años finales, cuando antes a lo mejor a los 60 años como media morían, ahora en muchos países la media es de 80 y tantos hasta 90 años. Entonces son muchos años en los cuales ya a lo mejor la persona no es productiva, tiene muchos achaques, tiene enfermedades, y hay quien ha calculado que más o menos el 80% del gasto sanitario se da en el 10% de la vida de las personas, sobre todo al final de la vida. Y entonces estos cálculos llevan a decir, bueno, vamos a poder sostener este coste económico tan elevado, no habrá que encontrar alguna solución. Esa mentalidad se ha dado y yo creo que se da. Hay un libro famoso de Winnie de Hoge, un psiquiatra y un jurista alemanes en 1920, estamos hablando de hace bastante tiempo, en el cual plantean la eutanasia, promueven la legalización de la eutanasia y hacen un cálculo incluso perdón, en italiano, muy riguroso de los costes de las personas inválidas mentales, sobre todo los que nacen inválidos mentales, porque la perspectiva es de muchos años viviendo a costa del Estado, a costa de la sociedad, tantos enfermeros, médicos, medicinas, lugares, etcétera, etcétera, y por lo tanto dicen habría que ir pensando en legalizar la eutanasia y proponen que se cree una comisión nacional que decida en cada caso, etcétera, etcétera. Y me acuerdo hace unos cuantos años cuando Clinton, el presidente Bill Clinton, estaba intentando una reforma del sistema sanitario americano, y había un caso en aquellos años que suscitó mucha polémica, el caso del doctor Jack Kevorkian, que llamaba el doctor muerte, que hizo morir a muchas personas de manera incluso ilegal, o luego fue encarcelado, etcétera. Pero cuando él estaba en su apogeo de fama, etcétera, salió un chiste, una viñeta en la revista People que decía: Clinton ha encontrado ya la solución para el problema. Ha nombrado como secretario de Sanidad al doctor Kevorkian. Es decir, si tú promueves la eutanasia, el problema de los recursos sanitarios está resuelto. No, repito, no sé cuánto hay de eso, pero hay motivos para sospechar que a veces es uno de los motivos, entre otros, que llevan a justificar, legalizar, promover la eutanasia. Y padre, bueno, ahora hablando de todo esto, vemos la iglesia siempre quiere defender la vida, ¿no? Contra la muerte, pero entonces le quiero preguntar, ¿es a toda costa, es en todos los casos que se debe tratar de alargar la vida de un enfermo? ¿O qué es lo que la iglesia nos dice cuando las personas están en ese punto al final de su vida? Se debe a toda costa extender los tratamientos y las técnicas con tal de alargarle la vida. Esta pregunta también es muy, no solo interesante, sino también muy importante, porque efectivamente yo noto, lo he notado desde siempre y lo sigo notando hoy, que hay muchas personas, y cuando digo personas me refiero a laicos, a sacerdotes, a obispos, etcétera, que tienen esa idea de que si yo soy católico, yo tengo que defender la vida a toda costa, por lo tanto tengo que impedir la muerte a como dé lugar y hacer todo lo que la medicina permita hacer a toda costa, sin dejar morir a la persona. Solo si, por así decir, al médico se le escapa ya porque ha hecho de todo, ha hecho quimioterapia, ha hecho radioterapia, ha hecho una intervención quirúrgica, luego hace otra, etcétera, y se le murió, pues ni modo. Pero tiene que hacer todo. Si no, no estamos respetando la vida, no somos verdaderos pro vida, no somos respetuosos del don de la vida que viene de Dios, etcétera. Esta no es la visión cristiana, esta no es la visión católica, simplemente porque no es una visión correcta desde el punto de vista humano. Entonces voy a tratar de explicar muy rápidamente cómo están las cosas. Hay una tradición que viene de muchísimos siglos atrás sobre el pensamiento en teología moral católica sobre este tema, que podríamos de algún modo, vamos a ver si por aquí en la presentación yo podría presentarlo. Es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo. A ver si, un momentito, a ver si me funciona este sistema. Ok. Sí, ustedes ahí tienen un texto
de uno de los primeros que reflexionaron en la teología moral católica sobre este punto, que fue Francisco de Vitoria. Como ven ahí, murió en 1546. Estamos hablando del siglo XVI. Él está comentando en ese texto a su maestro Santo Tomás, dominico también, el cual decía que si una persona voluntariamente rechaza el alimento para causar la propia muerte, ese es un comportamiento de tipo suicidario. Tiene la inmoralidad de un suicidio, porque es dejo de comer para morir. Pero Francisco de Vitoria, comentando a Santo Tomás, dice, por lo tanto, tenemos que recurrir a los medios que la medicina nos presenta, los medios necesarios y convenientes. Pero dice también, creo que aquí se está un poquito congelando la imagen, entonces vamos a hacer más bien de este otro modo. Dice también que esa obligación de recurrir a los medios que la medicina nos ofrece no es una obligación absoluta, o sea que siempre tenemos que hacer lo que es posible desde el punto de vista técnico. No es un deber absoluto, sino al contrario, relativo, es decir, absolutum significa suelto de condiciones, de circunstancias. No es absoluto, sino relativo. Y escribe así, si un enfermo puede tomar comida o alimento con alguna esperanza de vida, debe hacerlo. Pero si la esperanza de ánimos, la depresión de ánimo es tanta, la disminución de la fuerza del apetito es tal, que no podría tomar alimento sino como una tortura, entonces puede ser considerada como un tipo de imposibilidad. Esta palabra es muy importante. Hay veces en que el enfermo no logra aceptar una intervención, algo que el médico le prescribe. A partir de ahí se crea toda una tradición que quien conoce un poquito de la historia de la teología moral y ve estos autores se da cuenta que ha recorrido siglos, desde Francisco de Vitoria, siglo XVI, luego inmediatamente después Domingo Soto, Luis de Molina, los salmantichenses, San Alfonso María de Liguori, que es el patrono de los teólogos moralistas en la Iglesia Católica, y ahí cito hasta Marcelino Zalva en los años 50, que es cuando intervino ya el magisterio de la Iglesia con un discurso en 1957 diciendo exactamente eso. Dice Pío XII, hay un deber de recurrir a los medios que la medicina ofrece, pero ese deber generalmente no obliga más que al uso de los medios ordinarios, o sea, ¿qué entiende por medios ordinarios? Los medios que no imponen un peso extraordinario, desproporcionado para sí o para otros. Luego hay un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 1980 que dice más o menos lo mismo. Dice, es lícito moralmente contentarse con los medios normales que la medicina puede ofrecer. No se puede, por tanto, imponer a nadie la obligación de recurrir a un tipo de tratamiento que, aunque se suele utilizar, no está extenso de peligros o es demasiado oneroso. De nuevo, ese demasiado oneroso. Hay situaciones en las cuales hay una intervención que produce tanto dolor o que es tan arriesgada, etcétera, que no se impone moralmente. Tenemos el deber de recurrir a los medios que la medicina nos propone, pero no es un deber de recurrir siempre. Y ahora, si me permite, explicaré un poquito la lógica que hay detrás de este razonamiento. Pero es interesante ver cómo también el mismo catecismo de la Iglesia Católica, que no es un documento para los superexpertos, es para todo el pueblo de Dios, en el 93, dice exactamente lo mismo. La interrupción de procedimientos médicos pesados, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados en relación con los resultados esperados puede ser legítima, moralmente se entiende. En este caso se renuncia al ensañamiento terapéutico. Y la misma Samaritanos Bonus, de la cual hablaba usted en la introducción, vuelve a decir lo mismo. Todo progreso en las destrezas de los agentes sanitarios reclama una reciente y sabia capacidad de discernimiento moral para evitar el uso desproporcionado y deshumanizante de las tecnologías, sobre todo en las fases críticas y terminales de la vida. ¿Qué es lo que hay aquí? Lo que hay aquí es una conciencia de eso, de ese principio, que tenemos la obligación todos de proteger nuestra vida, por lo tanto también de promover nuestra vida, nuestra salud, de evitar comportamientos dañinos
por ejemplo, de alimentarnos, como decía Santo Tomás, y recordábamos, si yo digo yo ya no me alimento con la intención de causar mi muerte, me estoy comportando de manera suicida. Pero y ese deber de alimentarnos lo cumplimos bastante bien. Usted y yo, desde luego, lo cumplimos bastante bien. Nos alimentamos varias veces al día, etcétera, etcétera. Nada más que hay situaciones en las cuales a lo mejor yo no soy capaz de alimentarme solo. No puedo yo proteger mi vida contra una enfermedad solo. Entonces es cuando voy al médico y el médico con su profesión y su humanidad me atiende para defender mi vida. Pero no estoy ni yo obligado a hacer todo lo que la medicina proponga, ni el médico está obligado a hacer todo lo que está a disposición. Voy a compartir toda la pantalla para hacer otra consideración que creo que es muy importante, porque podemos preguntarnos, bueno, pero esta visión que, repito, es constante, que va adelante durante siglos, sin ninguna duda, ni por parte de los teólogos moralistas durante siglos, ni por parte del magisterio actual, esta visión en qué se basa. Entonces, creo que es interesante que veamos cuál es la razón de fondo de este modo de razonar, y es que hay que distinguir entre dos tipos de deberes morales. Y es muy importante esto para muchos temas, no solo para este. Hay unos deberes morales que llamamos negativos. No se trata del deber de hacer el mal, de hacer algo negativo, sino del deber de no hacer. Yo debo, en conciencia, no hacer algunas cosas. Por ejemplo, no debo matar, no debo robar, no debo blasfemar, etc. El deber de no hacer. Ahora bien, estos deberes que llamamos negativos obligan siempre, porque yo siempre debo no hacer lo que mi conciencia me dice que no haga. Y segundo, estos deberes que llamamos negativos siempre se pueden cumplir, porque como se trata de no hacer, yo siempre puedo abstenerme y decir, ok, no lo hago, salvo situaciones, por ejemplo, de una imposibilidad patológica. En ese caso ya no soy libre, por tanto ya no soy moralmente responsable de ese modo de actuar. Pero a la medida en que soy libre, si me dicen no debes llamar por teléfono, sería inmoral, y yo estoy convencido de eso, yo, bueno, digo, pues no lo hago, no llamo por teléfono. Entonces los deberes morales negativos siempre se pueden cumplir y siempre obligan. Esto es muy diverso cuando hablamos de deberes morales positivos, o sea, del deber de hacer algo. Yo debo, no sé, pagar los impuestos. Yo debo educar a mis hijos. Yo debo hacer muchas cosas que debo hacer de manera positiva, hacer algo. Pero, ¿qué sucede? Que los deberes morales positivos, el deber de hacer algo que es bueno, uno, no obligan siempre, es decir, no estamos obligados a hacer todos los bienes posibles. Ahora, por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo ahora podría salir a la calle, ir a ayudar a niños que a lo mejor están enfermos, ir a ayudar a un hospital. Yo puedo hacer muchos bienes, pero ¿estoy obligado a hacer todos los bienes posibles? No, no podría ni siquiera vivir. Yo tengo la obligación moral de hacer el bien, pero no cada bien que es posible se me impone obligatoriamente. Y segundo, no solo los deberes morales positivos no obligan siempre, sino tampoco a veces se pueden cumplir. Como se trata no de no hacer, digo, ok, no llamo por teléfono, sino al contrario, de hacer, puede haber situaciones en las cuales la persona, aun cuando quisiera hacer algo, no puede. Decíamos leyendo el texto de Francisco de Vitoria que él dice que hay momentos en los cuales el enfermo no logra hacer algo, aunque sería bueno en teoría, él no logra, se convierte, dice, en una especie de imposibilidad. Efectivamente hay situaciones de imposibilidad, y la imposibilidad es de tres tipos. Es una imposibilidad que puede ser física, o bien psicológica, o bien moral. Hagamos un ejemplo solo de la física, psicológica y moral, un rapidísimo ejemplo. Física, yo sé que debo ir en cuanto católico a misa los domingos, pero estoy paralítico, nadie me puede llevar. Ah, no, tienes el deber, tienes que ir a misa el domingo, si no cometes pecado, pero es que no puedo físicamente. Entonces, decirle a alguien que está obligado a hacer moralmente algo que no puede hacer sería como condenarlo a obrar mal, lo cual es contrario a los fundamentos mismos de la moralidad, que se dan cuando uno se da el bien o el mal cuando uno actúa libremente.
Entonces hay situaciones de imposibilidad física, pero hay situaciones de imposibilidad psicológica. Se está quemando una casa, hay gente dentro, yo quisiera entrar y salvarlos, pero hay algo que me bloqueó. Las piernas no funcionaron, tuve tanto miedo que no fui capaz de hacerlo. Fue algo que no logré hacer, fue imposible. O bien imposibilidad moral, por motivos morales de conciencia, a lo mejor yo no puedo hacer algo que otros que tienen otra conciencia, a lo mejor desviar lo que sea, sí pueden hacer. Por ejemplo, si me proponen a mí hacer un clon de mí mismo con la transferencia nuclear, la clonación, para producir un embrioncito parecido a mí, para sacar sus células, matándolo y así curarme a mí, yo espero que sería coherente con mi conciencia y diría, no, eso yo no lo puedo aceptar. ¿Cómo? Entonces está suicidando porque podríamos intentar ese medio. No hay otro medio posible. Sí, pero yo eso no lo puedo aceptar. ¿Cómo que no puedo? Físicamente puedo, psicológicamente puedo, pero por motivos morales no puedo. Entonces, en cualquier caso, hay una imposibilidad. Entonces, algo que en sí es bueno, yo no logro hacerlo. Y eso mismo puede pasar también con el deber positivo de recurrir a los medios que la medicina me presenta. Y me proponen una intervención que es tan peligrosa, tan dolorosa, tan costosa, etcétera, que a lo mejor yo digo, yo no puedo. Y sobre todo teniendo en cuenta que no obligan siempre. No estamos obligados a hacer todo lo que la medicina nos proponga. Recordemos la famosa sentencia clásica en moral que dice ad impossibilem nemo tenetur. Nadie, Nemo significa, no es el pescadito, aquel famoso de la película, Nemo, nadie está obligado a hacer algo que es imposible. Si no logra hacerlo, no se le puede imputar desde el punto de vista moral. Ultimísima cosa, bueno, les presento si quieren un cuadro de esto mismo para un poco esquematizar esta idea de los dos tipos de deberes morales que creo que nos ayuda no solo en este tema, como decía, sino otros muchos. Podríamos presentarlo así. Hay unos deberes que llamamos negativos, del deber de no hacer, y estos obligan siempre, porque siempre debo no hacer lo que mi conciencia me dice que no debo hacer, y estos siempre es posible cumplirlos. En cambio, no es así con los deberes positivos, no siempre obligan y no siempre es posible realizarlos. Entonces, cuando uno se da cuenta de que esto es así, se da cuenta también de que tengo el deber, que es un deber negativo, de no matar, de no causar voluntariamente la muerte de ninguna persona. Y por lo tanto, no debo causar la muerte de una persona aunque sufra, es decir, eutanasia o asistencia al suicidio. Pero no tengo la obligación de recurrir a todos los medios que la medicina me proponga. Y tampoco el médico tiene el deber, ni siquiera muchas veces la autoridad o el permiso de hacer todo lo que la medicina le permite hacer. Tenemos que saber aceptar que en determinadas situaciones la intervención que se quiere hacer o que se quiere mantener puede llegar a ser desproporcionada. Es decir, ya es una situación, sobre todo en situaciones de final de vida, es una situación en la cual seguir insistiendo de esa manera, seguir interviniendo, puede ser una injusticia en relación con esa persona. Ultimísima cosa sobre esto, nada más recordemos lo que pasó con Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Si hay alguien que defendió la vida desde el magisterio, fue él, publicando la encíclica Evangelium Vitae, etc. Pero como contó en su texto el médico que le siguió, sobre todo en los últimos años de vida, sucedió que él estaba ya muy grave, muy enfermo, con Parkinson, como sabemos, etc. Y lo llevaron al Hospital Gemelli y le hicieron la traqueostomía, etc. Le salvaron la vida, ¿de acuerdo? Muy bien, estupendo. Pero luego, poco antes de que muriera ya, en abril del 2005, tuvo una crisis clínica y dijeron corriendo al Gemelli. Y según cuenta el médico, él dijo, ¿para qué? Con esa voz que tenía así casi que no podía hablar. Dijeron, porque vamos a hacer esto y esto y esto. Y dice el médico que dijo, déjenme volver a la casa del Padre. Llega un momento en que ya no es justo, ya no es correcto para el bien de la persona, que no es solo un cuerpo que podemos hacer que viva un poco más, que es la persona vista integralmente, el cuerpo vivo, pero también su psicología, su espiritualidad, sus relaciones, etc. Hay un momento en el cual hay que decir, basta, ya dejémoslo morir en paz. Y entonces no hay que caer
ni en el ensañamiento terapéutico o encarnizamiento terapéutico, que sería seguir insistiendo de manera injusta, desproporcionada, ni tampoco caer en el abandono terapéutico. Ah, bueno, si usted quiere que no hagamos nada, pues allá que se muera usted. No, hay que acompañar a la persona con cuidados paliativos, analgésicos, acompañamiento humano y espiritual, etcétera, etcétera. Pero no hay una obligación moral a hacer todo lo que la medicina va progresivamente proporcionándonos. Y creo que es muy importante, por eso me he extendido un poquito, pero creo que es muy importante aclarar esto. Como decía, hay católicos, movimientos pro vida, etcétera, que no entienden esto y creen que tenemos que hacer todo, todo, todo. No, no es así. Hay que hacer, yo siempre digo que hay que hacer todo lo que es posible, pero solo lo posible y siempre lo mejor posible. Todo lo posible para salvar la vida, pero solo cuando es posible realmente hacer algo que sea proporcionado para el bien del paciente. Y de todas formas siempre lo mejor posible, acompañamiento, cuidados a domicilio, todo lo que pueda ayudar a atender de la mejor manera a esa persona. Bueno, me he extendido un poquito, pero creo que valía la pena explicarlo bien. Creo que sí, queda muy claro que entonces la iglesia lo que nos dice es, queda claro, no matarás, no se debe matar positivamente a nadie, pero al mismo tiempo llega un momento en que es, por un lado, lícito el respetar que ya el enfermo diga, ya no hay más esperanzas de vida o que ese tratamiento le va a causar demasiado dolor o va a tener un costo desproporcionado, imposible de afrontar. Es posible decir, hasta aquí llegué y permitir que la naturaleza siga su curso y optar, digamos, por otro tipo de cuidados más paliativos, ¿no? Así es, así Entonces, es. eso queda claro. Pero incluso no solo, por lo que he entendido de que usted ha dicho, no solamente es lícito, sino a veces incluso puede ser un deber el no seguir adelante forzando a una persona a seguir vivo cuando ya esa persona desearía, aunque ya no lo puede expresar, desearía ya descansar. Sí, ahora, Entonces, atención, respetar. no se trata solo de que desearía, porque también yo puedo decir ahora, yo deseo morir porque ya la vida para mí no vale nada y entonces háganme morir. No, no se trata de eso. Se trata de no imponer intervenciones que son excesivas, desproporcionadas, que no se justifican por el bien del bien del paciente visto integralmente. Y hay que tener muy claro que eso no es eutanasia. Todos estos documentos, yo he citado solo algunos párrafos, pero todos los documentos del Magisterio de la Iglesia que recogen esa tradición de 5 siglos en la teología moral católica lo afirman. Muchas veces dicen no se debe uno ensañar, no hay que hacer todo lo posible, hay que intervenir solo de manera proporcional cuando realmente hay algo positivo para hacer para el bien del paciente, y esto, suelen decir muchas veces, no es equivalente a la eutanasia. El objeto de la eutanasia no es evitar simplemente que sufra, ese es el fin, pero el objeto del acto eutanásico es causar la muerte. Yo quiero que esta persona muera y quiero causar su muerte para que no sufra. Eso es la eutanasia. Cuando un médico dice yo ya no tengo nada que hacer para el bien del paciente, sino seguir torturándolo inútilmente, injustamente, me abstengo de esto, el objeto de mi decisión no es que muera. Si pudiera salvar su vida sin torturarlo inútilmente, con un medio proporcionado, lo haría, pero es que no puedo hacerlo, ya no puedo evitar la muerte y lo único que puedo hacer es eso, ensañarme injustamente con él. Y eso, como usted decía muy bien, no solo no tenemos obligación de recurrir a esos medios, sino a veces tenemos la obligación, el médico por ejemplo, tiene la obligación de no caer en ensañamiento terapéutico. Hemos usado dos términos, eutanasia y suicidio asistido, ¿no? Me imagino que la diferencia es simplemente si es la persona misma la que solicita esa muerte o si es, digamos, los médicos o la familia quienes deciden esto para el enfermo, ¿no? Sería esa la principal diferencia entre los dos. Va por ahí, pero no es exacto. Dicho así, no sería exacto. O sea, no es tanto quien quiere. Cuando hablamos de eutanasia, distinguimos entre una eutanasia voluntaria y eutanasia involuntaria. Voluntaria es porque la persona enferma, por ejemplo, la pide. Y entonces nosotros
o que alguien aplica el acto eutanásico. Voluntaria. Involuntaria, la persona no lo pide, es un niño pequeño, una persona que está en estado vegetativo persistente y alguien decide causar su muerte por compasión, etc. Entonces, la eutanasia puede ser a petición explícita de la persona que muere o no, voluntaria o involuntaria. Lo que cambia entre suicidio asistido y eutanasia no es tanto si la persona que muere lo pide y lo quiere, sino quién cumple el último acto, el acto que causa la muerte. En el caso de la eutanasia es una persona que causa la muerte de otra para que esta otra de A causa la muerte de B para que B no sufra. En el caso del suicidio asistido, es la misma persona que sufre la que se suicida, por eso hablamos de suicidio asistido. Es decir, B causa su propia muerte, solo que la causa asistido por A. Asistido por A, que puede ser un médico que le trae unos barbitúricos, una medicina, incluso a lo mejor le pone la inyección con el tubo conectado al líquido que le va a causar la muerte, pero al final la persona que se suicida hace el último gesto y en ese caso se considera suicidio asistido. Es decir, lo que hace el médico es asistir al suicidio realizado por otro. El último acto que causa la muerte es realizado por la misma persona que muere. En el caso de la eutanasia es realizado por otro. Esta distinción es importante, aparte de que hay una pequeña diferencia moral en un caso y en otro por parte de quien realiza el acto eutanásico o asiste al suicidio, pero es muy importante la distinción desde el punto de vista jurídico. En los países en los cuales se ha legalizado la eutanasia, se ha legalizado también la asistencia al suicidio, o sea, concretamente Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que son los tres países del Benelux, como se llama Belgium, Netherlands, Luxemburgo, que yo desde que también Luxemburgo lo legalizó le llamo el Malelux. Pero bueno, es una región de Europa donde evidentemente se han contagiado culturalmente y han aprobado, han legalizado la eutanasia. El otro país donde se ha legalizado la eutanasia, es legal hoy día, es Canadá. Y en algunos otros sitios, con la misma Colombia, hay una situación ambigua porque hubo una sentencia de la Corte, creo, Suprema, hace años, pero no se convirtió en ley, etcétera, etcétera. Entonces, en esos países, o sea, si se legaliza la eutanasia, normalmente se legaliza también el suicidio asistido. Pero hay países, por ejemplo, 8 estados de Estados Unidos, donde ha sido, de los 50 de Estados Unidos, donde ha sido legalizado el suicidio asistido, Medically Assisted Suicide, pero no la eutanasia. Es más, no suelen usar los promotores de la eutanasia y el suicidio asistido en Estados Unidos desde hace muchos años, no hablan casi nunca de euthanasia, porque suena muy mal. Hablan de suicidio asistido y normalmente las leyes que han aprobado son con muchas restricciones. Por ejemplo, no se puede poner una inyección, etcétera. Toda una serie para que sea un poquito más aceptable, porque están encontrando mucha dificultad en el sentido de que la gente, según ellos, no está suficientemente preparada, según yo, está suficientemente lúcida como para entender que la eutanasia y el suicidio asistido son inmorales y no deberían ser nunca legales. Padre, hablando de esto, la eutanasia o el suicidio asistido, me imagino que podríamos decir, no sé si es la terminología, hay una eutanasia, digamos, activa y otra más bien pasiva, es decir, pues procurarle la muerte, no sé, envenenando o haciendo algo para matar a la persona y otra más bien dejando de hacer algo que Sí. se debería hacer. ¿Nos podría explicar, sobre todo en este segundo caso, porque en el primero está bastante claro que si se administra un veneno, se mata o se asfixia, etcétera? Pero en esta otra manera pasiva, Ajá. cuando, digamos, estoy realmente matando a una persona, esa eutanasia, digamos, como tal, porque estoy dejando de hacer algo debido, o qué tipo de terapias son debidas siempre y cuáles, en cambio, se pueden prescindir. A ver, aquí hay varias cosas, pero si me permite primero, dado que he visto que en el chat estaban ahí interviniendo y diciendo una cosa que es interesante, podríamos explicarla para todos, porque alguien hablaba de la Adelante. ortotanasia. Efectivamente, hay una terminología que se ha difundido sobre todo en el mundo de los expertos, teólogos moralistas, bioeticistas, etcétera, también médicos,
de habla hispana, luego un poquito también en Italia, en otros países no mucho. Y no es muy conocida la terminología, pero puede ayudar, que es la distinción entre tres palabras, la eutanasia, la distanasia y la ortotanasia, donde se entiende por eutanasia lo que hemos dicho, causar voluntariamente la muerte de una persona para que no sufra. La distanasia es lo que hemos llamado ensañamiento terapéutico, es insistir, 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 impidiendo que llegue la muerte natural sin que sea proporcionadamente un beneficio para el paciente, para la persona. Y la ortotanasia es el comportamiento ortodoxia, es la doxa correcta, la buena doctrina. Entonces la ortotanasia es un término que se han inventado para decir ni eutanasia ni distanasia, sino lo que yo decía, hacer todo lo posible para salvar la vida, pero solo lo posible, sin caer en el ensañamiento terapéutico. Por lo tanto, cuando ya se entiende que no se puede hacer o mantener algo que realmente sea a beneficio de la persona vista integralmente, saber desistir, lo que se llama la desistencia o renuncia terapéutica. Dicho eso, porque me parecía interesante que estuvieran comentándolo y quería poco explicarlo a todos, voy a su pregunta. Entonces, eutanasia activa o eutanasia pasiva. Es una distinción que se hace mucho, pero que es muy resbalosa, porque algunos llaman eutanasia pasiva a esa renuncia terapéutica, a esa desistencia o comportamiento ortotanásico. Es decir, cuando un médico dice yo aquí ya no puedo hacer sino seguir torturando inútilmente a este paciente y eso no es correcto, no lo hago, lógicamente, ¿qué hago? Que dejo que la enfermedad siga su curso. A lo mejor podría tapar todavía un poquito, evitar que muera inmediatamente, alargar un poco su vida, pero sería un comportamiento injusto en relación con esa persona. Entonces algunos dicen, eso es eutanasia pasiva, porque tú no haces nada y la persona muere. Y entonces ya estamos confundiendo mucho las cosas, porque eso no es eutanasia. Eutanasia es, como hemos dicho, querer y causar la muerte de una persona para que esa persona no sufra, porque se piensa que es un bien para esa persona que muera. Ahora, eso efectivamente se puede hacer haciendo algo o dejando de hacer algo. Y hay que tener en cuenta que en ambos casos se puede tratar de lo que llamamos técnicamente en ética un acto humano, o sea, un acto consciente y voluntario del cual yo soy responsable. Nosotros los católicos al inicio de cada misa decimos, confieso Andrés que he pecado mucho en pensamientos, palabras, obras y omisiones. Uno puede también pecar por omisión, cuando yo debo hacer algo, no es simplemente algo posible, sino es un deber mío, y yo voluntariamente no lo hago, no es que no haga algo, es que sí hago algo. Nosotros decimos, no hice nada. No, sí hiciste. Yo no quise actuar. No, quisiste no actuar. Eres responsable de ese no actuar cuando era posible y cuando era obligatorio hacerlo y no lo hiciste, cometiste un acto inmoral. Entonces, si yo decido causar la muerte de una persona con una inyección, lo llamamos, se suele llamar, ahora voy a decir otra terminología, eutanasia activa. Cuando yo quiero causar la muerte de esa persona que, por ejemplo, no se puede alimentar sola, y yo decido que es mejor que muera, y decido por lo tanto no alimentarla, dado que ella no se puede alimentar sola, yo estoy causando su muerte. Es un acto voluntario. Si un bebé recién nacido no lo alimentamos, es evidente que muera. Ah, yo no hice nada, yo no lo toqué. No, tú causaste su muerte por una decisión voluntaria de la cual eres responsable. Entonces yo creo que es mejor evitar la terminología que usted mencionaba de eutanasia activa o pasiva para hablar de eso, es mejor hablar de eutanasia por acción o eutanasia por omisión. En ambos casos hay un sujeto, yo, que quiere algo voluntariamente causar la muerte del otro solo para que no sufra. En un caso lo hago por acción, por ejemplo, una inyección, en otro caso lo hago por omisión, por ejemplo, no alimentándolo cuando no se puede alimentar solo. Recuerdo que hace algunos años fue muy clamoroso el caso, el que recuerdo, pero ha habido varios, de Eluana Englaro en Italia,
y en el cual precisamente el debate era si se le debía seguir administrando la alimentación y la hidratación. Entonces ahí mi pregunta es, ¿eso era una renuncia de un tratamiento inútil y desproporcionado o cómo lo podemos ver un caso así? Sí, así es como lo presentaron algunos, diciendo que era un comportamiento, no usaban normalmente aquí ese término de ortotanasia, pero vamos, el equivalente. En realidad es un engaño. En realidad fue un caso de eutanasia por omisión. Se decidió retirarle la alimentación y la hidratación para que muriera. En ese caso era el papá Beppino Englaro. En otros casos, por ejemplo, el famoso caso en Estados Unidos, Terry Schiavo. En ese caso era su marido Michael el que insistía, etcétera, etcétera. Fueron a los jueces, etcétera. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Pues lo que pasa es que hay una persona que está en estado vegetativo persistente, que es una situación, es más, aquí tengo una fotografía de ella en esa situación que vamos a ver, y porque además a mí me gusta, bueno, lo voy a poner la primera fotografía que tengo acá, comparto la pantalla, aquí está. Esta es una fotografía de esta persona, Terry Schiavo, no Eluana Englaro, cuando estaba en situación de estado vegetativo persistente. Al inicio, luego fue empeorando, pero ella abría los ojos, cerraba los ojos, podía deglutir, etcétera, hacía digestión, todo, pero lo que pasa es que no se podía alimentar sola por esa situación que llamamos estado vegetativo persistente, o estado vegetativo que al alargarse se llama persistente. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Pues que el problema para el marido es que no moría, que habían pasado años y no moría. Mientras tanto, él, lo digo entre paréntesis porque aunque no fuera así, no cambiaría mucho desde el punto de vista moral, pero mientras tanto él, si ella moría, él heredaba el $1.000.000 que el juez le había dado a ella por malpractice de los médicos, y él, mientras tanto, se había unido a otra mujer con la cual ya tenía 2 hijos, no se podía casar con ella porque seguía siendo el esposo de Terry, etcétera, etcétera. En el caso de Eluana Englaro, era el papá el que insistía. Yo estuve varias veces en televisión, en debates con él, y yo me daba cuenta de que era una persona que estaba un poco enferma, estaba obsesionado con la muerte de su hija. Vivía para que su hija muriera, lo cual me parece terrible. ¿Y qué pasaba ahí? Pues pasaba que eso, lo mismo, no muere. El problema es que no muere y que se considera, ahí está la antropología de la cual hablábamos al inicio, la visión de la persona. Se considera que esa es una vida ya que no vale la pena, que no es digna, porque no puede moverse, no puede hablar, no puede, etcétera. Cuando en realidad cada vez sabemos mejor que estas personas oyen, no sabemos siempre, pero muchas veces se ha demostrado que oyen, entienden. Yo recuerdo una persona una enfermera, cuento esto entre paréntesis para entender un poquito más la situación de estas personas. Una enfermera que tomó un curso americana, tomó un curso de bioética con nosotros, nos contó que ella trabajaba en un hospital en una unidad de cuidados de estas personas. Y un poquito para humanizar su propio trabajo, cuando entraba en la habitación abría las persianas, buenos días, good morning everybody, etcétera, etcétera, hacía la cama, pero convencida de que esa pobre persona concretamente no oía nada. Pero bueno, decía un poco para aligerar mi trabajo. Habían pasado 9 años, ella se había ido a otra ciudad, estaba en otro hospital, atendió a una persona mayor enferma y al salir de la habitación esa persona, oiga, perdone, ¿usted de casualidad hace unos años trabajaba en un hospital en aquella ciudad? Sí, sí, ¿cómo lo sabe? Dice, es que he reconocido su voz. Era ese enfermo que estaba en estado vegetativo persistente, llevaba así muchísimo tiempo y oía todo, hasta el punto de reconocer años después su voz. Y ejemplos de ese tipo cada día tenemos más. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que alguien, el marido, el papá, etcétera, decide que es mejor que muera. Entonces, por su bien, a lo mejor también por el propio bien, en algunos casos, pero eso no lo vamos a meter ahí
subjetividad de cada uno, pero deciden que tiene que morir. Y entonces no se trata de no ensañarse, porque estas personas no necesitan cuidados extraordinarios, no necesitan, no están conectados a un respirador, como a veces se dice, no necesitan terapias extraordinarias, terapias dolorosas, etc. Simplemente ser alimentadas. ¿Por qué? Porque no pueden alimentarse solas. Si yo ahora, como les pasó a un hermano nuestro, jugando a baloncesto, me rompo los dos brazos y me los escayona los dos, me ponen yeso y yo no puedo comer solo, yo espero que alguien me diga, bueno, yo te voy a dar de comer, te voy a ayudar. Y no que digan, bueno, si no te alimentas solo, pues allá tú. No, yo simplemente no puedo alimentarme solo, al que alguien me ayude. Estas personas se encuentran en esa situación. Y además no solo, sino que si uno ve los vídeos, no solo fotografías que se sacaron de Terri Schiavo, la americana, uno se da cuenta de que se acerca la mamá por este lado, ella se voltea hacia allá, abre los ojos, sonríe. Cuando la mamá se va, ella le salen unas lágrimas y los médicos dicen, ah, no, 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 son solo reacciones instintivas, reacciones neurológicas, pero no se entera de nada. Eso es falso, no se puede afirmar. Entonces a mí me parece realmente un acto muy injusto el hacer morir además a esa persona de manera de hambre y de sed, de hambre y de sed. Terri Schiavo murió en unas 2 semanas, 14 días más o menos de tiempo, dándose cuenta de que le han dejado de alimentar para que muera. Debe ser terrible. Luana Englar murió más rápidamente, de repente se precipitó la cosa, etc. Veía que alguien preguntaba, estoy mientras tanto un poquito atento con el ojo izquierdo a la chat, dice, ¿cuántos no se han despertado después de varios años de vida vegetativa? Efectivamente, hay personas que después de años en estado de vegetativo persistente se han despertado, es decir, han recobrado la capacidad de comunicarse y han expresado lo que han contado. A mí me contó un abogado joven en aquel tiempo de Brasil, que había estado 40 días en coma profundo, luego salió del coma y recordaba todo lo que habían dicho, por ejemplo, el médico y su papá en su habitación, grave imprudencia, hablando de la donación de sus órganos, que de todas formas iba a morir, que la esposa no quería que donaran los órganos, que estaban dialogando, etc. Y el pobre hombre dice, yo estaba escuchando todo eso y sentía la impotencia, no podía salir de mí mismo y hablar. Luego estuvo 9 meses ya despierto, etcétera, pero no recordaba su propia lengua, no sabía hablar portugués, nada más hablaba algunas palabras en inglés porque el último año había estado en Londres, no sabía quién era, no reconocía a sus papás, etcétera, hasta que un día dice que en el hospital pues, tenía la televisión puesta y era el Festival de Río de Janeiro, del Carnaval de Río de Janeiro, y él era muy aficionado a las ¿cómo le llaman ellos? Bueno, los grupos estos folclóricos que van danzando, las escolas, etcétera. Y de repente vio los colores de su escola y de repente reconecté todo y dije, ah, eso es Río de Janeiro, etcétera. Y entonces empezó a conectar todo y se acordó de todo. Pero mientras estaba en coma, reconocía, es decir, conocía, oía, entendía. Hay otro caso, por ejemplo, muy significativo, podríamos estar ahora hablando de casos, pero bueno, otro de un muchacho, tenía 14 años, italiano, que también estaba en estado vegetativo, él estuvo bastantes meses, y nada, decían ya es un vegetal, ya no vale la pena su vida, etcétera, etcétera, pero iban a verle compañeritos de su escuela, de su clase, iban a verle cada semana 1 o 2 veces, y un día uno de sus compañeritos les llevó una cassette de lo que había entonces hace unos años con una canción o canciones de Giovanotti, que era el cantante preferido del grupo y también de ese muchacho. Y de repente él, ¡pum!, despertó con ese estímulo y luego le costó bastante tiempo recuperar el habla, pero poco a poco fue perfeccionando su capacidad de hablar otra vez, etcétera, y dictó un libro a un periodista y él cuenta en el libro que él entendía todo y que estaba preocupadísimo de la salud mental de los demás al inicio, porque él decía, me decían, si me oyes, mueve la cabeza. Y dice, yo movía la cabeza. Y decían, si me oyes, y me lo repetían,
yo movía la cabeza y me volvían a preguntar lo mismo. Si entiendes esto, cierra el ojo izquierdo. Dice, yo cerraba el ojo izquierdo. El pobre creía incluso que hacía lo que le pedían y no lo hacía. O sea, no estaba como encerrado dentro, no lograba de algún modo manejar su propio cuerpo, pero estaba oyendo todo. Y cada vez hay más datos que nos llevan a concluir que cuando una persona está en ese estado, o lo que llamamos también estado de coma, Sí, entiendo. simplemente no sabemos, yo suelo decir, no sabemos qué está pasando ahí dentro. No sabemos si está entendiendo o no está entendiendo, pero cada vez hay más datos para darnos cuenta de que sí, muchas veces por lo menos oyen, entienden, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, por lo tanto, también en cómo nos comportamos con una persona. Yo sé, el caso más largo que conozco de vegetativo persistente del cual una persona ha salido y ha podido comunicarse es un polaco después de 18 años. Cuando se despertó y empezó a comunicarse, no sabía que había caído el muro de Berlín en el 89, no sabía que había un papa polaco, etcétera, etcétera. Pero él estuvo 18 años en ese estado y después de 18 años pudo comunicarse. Pero aunque no logren salir aunque no se logre que salgan de esa situación, siguen siendo, y aunque no entendieran, atención, aunque no nos escucharan y entendieran, siguen siendo personas humanas vivas, con toda la dignidad de la persona humana. Porque si no aceptamos esto, estamos ya empezando a hacer distinciones entre personas que son más personas con mayor dignidad y personas que son menos personas con menor dignidad. Y entonces volvemos al tema, si como todavía no ha nacido, entonces tiene menos dignidad. Y si hacemos ese tipo de discriminaciones, ¿por qué no discriminar por raza? ¿Por qué no discriminar por cultura, por religión, por lo que sea? Y entonces la conquista que tantos siglos nos está costando realizar de la comprensión de la igualdad, de la dignidad universal, de la igualdad universal de la dignidad humana, la volvemos a perder. Bueno, la estamos ya perdiendo con las leyes que justifican el aborto y también con las que justifican la eutanasia o el suicidio asistido. Pues sí, y algunos de los comentaristas aquí, de los comentarios que se han hecho, leía que decían muy bien, ¿no? Que muchas veces se utiliza mucho el término de la compasión hacia el enfermo, el sufrimiento del enfermo, cuando en realidad lo que preocupa es el sufrimiento, pero de los que no están enfermos, que están al lado, que están cargando con los gastos o pues con los inconvenientes de esto, ¿no? Y muchas veces se Sí, justifica. ahí volvemos un poco al tema de las motivaciones en las que no podemos entrar. Cada uno en las suyas si es que las entiende, porque a veces ni siquiera sabemos exactamente qué nos motiva. Pero bueno, desde luego no podemos entrar en las motivaciones de los demás. Pero hay motivos para pensar que muchas veces se da esa motivación. Se dice, pobrecito, sufre y ya no puedo más, porque ya el hospital, esto, la medicina, ya por favor que se acabe esto. ¿Estás buscando, cuando buscas la eutanasia o la asistencia al suicidio, su bien o el tuyo? Y aquí hay una cosa que es muy importante. No se trata solo de que esta sea la motivación que pueda mover a algunas personas a buscar la eutanasia de otra persona, sino de que de esta manera se puede crear una terrible presión psicológica y moral de las personas enfermas. Cuando en un país como Holanda, a una persona anciana que está enferma y que dice a lo mejor yo quisiera morir, yo estoy cansado de vivir, estoy enfermo, y a lo mejor el yerno de la suegra dice, querida suegra, pues fíjate que es legal, si quieres llamamos a un médico y si tú quieres morir, pues es un derecho tuyo. Le estamos diciendo, estoy de acuerdo con tu idea de que mueras. Haces bien, es correcto que tú quieras morir. Y le estamos diciendo también, de este modo, que su vida es un cargo, es una carga para nosotros, que nos cuesta económicamente, que nos cuesta psicológicamente, que nos cuesta humanamente. Esto es terrible, me parece una injusticia terrible. Esa persona lo que necesita es que se le quiera, que se le diga, no, ¿cómo que vas a morir? Verás que no, vamos a intentarlo todo, te vamos a acompañar hasta el final, pero no te vamos a causar la muerte, porque tu vida vale la pena. Es que yo ya no valgo para nada. ¿Cómo que no vales para nada? Basta que seas tú. Yo te amo por lo que eres, por ser tú, no porque eres capaz de hacer esto, porque estás... Te amo porque eres tú.
aunque seas mi suegra, pero te amo porque eres tú. Y entonces le estamos ayudando a esa persona a que supere los momentos de depresión que se dan en esa situación, en los momentos de sufrimiento, de abandono. Lo contrario, es decir, querida abuelita, pues mira, si quieres llamamos al médico y le estamos diciendo, mira, tu vida para mí ya no me interesa, yo prefiero que te mueras. Es terrible eso, es terrible, es una injusticia gravísima. Y eso está pasando en esos países del Malenux que llamo yo, de Holanda, Netherlands, Belgium y Luxemburgo. Yo conozco un padre, usted lo conoce, el padre Vincent Manmajo, que estuvo allí muchos tiempos trabajando como en la parroquia allá en Holanda, me contaba que a veces llegan personas ancianas a él como sacerdote a pedirle ayuda porque tienen achaques, están enfermos, pero tienen miedo de decirlo a sus hijos o a su esposo. No vaya a ser que llamen al médico y el médico les convenza, los lleven a un hospital y acaben con su vida. Es terrible eso. Y me decía otro padre que es alemán, que hay personas que viven en Holanda, cerca de la frontera, que a veces se van a Alemania a que les atiendan ahí en el hospital porque ahí la eutanasia es todavía ilegal, porque tienen miedo de que les cause la eutanasia. Y se llega al punto de que se creó una asociación allá en Holanda que se llama Not Yet Dead, no estoy muerto todavía, y llevan una medallita, son personas minusválidas físicamente, etcétera, que se ponen una medallita con ese Not Yet Dead para decir, no estoy muerto todavía, no me causa la eutanasia. No me digas que esta es una sociedad limpia, una sociedad feliz, una sociedad honesta, una sociedad... para mí es terrible. Una sociedad en la que se legaliza que un ser humano cause voluntariamente la muerte de otro ser humano por compasión o porque lo quiere ese otro ser humano, la eutanasia voluntaria. Me parece terrible y tiene consecuencias muy, muy graves para toda la sociedad. Padre, una última pregunta de un tema, quizá es un tema demasiado amplio lo que voy a preguntar, solamente que usted nos dé alguna idea fundamental y es qué conexión puede haber muchas veces en casos en que se desea aplicar la eutanasia y el tema de donación de órganos, es decir, cuando se necesita algún órgano de esa persona y bueno, existe esa tentación de apelar a la compasión, pero en realidad lo que se quiere es extraer un riñón o Sí, algo. sí, de nuevo el tema de las motivaciones, que muchas veces se juntan varias motivaciones que llevan a la persona a decidir de ese modo. Efectivamente, hay sospechas de que en algunas ocasiones se acelere el proceso de muerte con la eutanasia con ese fin. El mismo doctor Kevorkian, Jack Kevorkian, el doctor muerte que le llamaban, del que hablaba yo antes, que en realidad no era un médico, era un patólogo que nunca tuvo que ver con los pacientes, se dedicaba a estudiar la muerte y estaba obsesionado con la muerte. Y cuando era joven, dibujaba muy bien, hacía unos dibujos terribles, representando al muerto, el cadáver, pero no por una razón médica, sino porque se regodeaba en eso. Y él propuso explícitamente que no se desperdiciara la sangre o los órganos de las personas muertas. Entonces, que se pudiera causar la eutanasia, pero conservar, sacar los 5 litros de sangre que tiene la persona y que fuera aprovechado. O bien, incluso él extrajo órganos sin ser ni cirujano, ni mucho menos trapeantólogo, llegó a hacer algún trasplante de órganos en personas después de causar su muerte. Él era una persona, yo creo, un poco enferma mentalmente, obsesionada patológicamente, pero hay otras muchas personas que en eso pueden encontrar una grave tentación. Cuando hay insuficiencia de órganos disponibles, hay personas en lista de espera, bueno, no podemos acelerar aquí un poquito las cosas. Es un tema que, por ejemplo, se está presentando ahora de manera muy clara, incluso justificándolo por parte de algunos autores en revistas de bioética o revistas médicas, en relación con el criterio para el diagnóstico de muerte. Como ustedes saben, la muerte se puede diagnosticar en casi todos los países o como muerte cardiorrespiratoria, ceso de respirar, etc., o por devastación, un camión que le pasa por encima, pues, o de decapitación, pues está muerto, evidentemente.
o bien por muerte cardiorrespiratoria, o bien por la así llamada criterio de muerte encefálica. ¿Qué está pasando en este campo de la muerte encefálica? Que hay personas ya, grupos que están promoviendo que para qué andar viendo si realmente ha muerto todo el encéfalo con todas sus funciones para poder decir que está muerta. Podemos hablar con la persona, si la persona declara disponibilidad para donar sus órganos, con su consentimiento podemos acelerar su muerte, la sedamos lógicamente y de esa forma podemos estar los órganos haciéndola morir, pero no se dice así, en realidad ya está muriendo, estamos los órganos porque la persona ha declarado ser donadora. Y entonces está yendo un poco en esa dirección de causar la muerte para también con esa finalidad de extraer órganos. Al fin y al cabo, si uno va a preguntarse qué es lo que hay de fondo, repito lo del inicio, siempre está de fondo esa mentalidad, esa antropología depauperada, esa antropología, esa conversión de la persona como denigrante. La persona vale por lo que hace, vale si es joven, si es productiva, etcétera, etcétera. Si no, ya se convierte en una vida menos digna, una vida que tiene menos importancia. Como eso lo aceptan en muchos países también en relación con el no nacido, pues se va introduciendo también la idea de que también al final de la vida hay vidas, como decían los alemanes nazis que fueron condenados también en el proceso de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, leve subverten leves, vidas indignas de ser vividas. Una vez que tú tienes esa idea, pues fácilmente te dejas llevar por una serie de motivos para causar la muerte de una persona cuya vida ya no es digna, o pedir la propia muerte porque consideras que tu vida ya no es digna. Aquí hubo un famoso periodista, Andro Montanelli, que estaba a favor de la eutanasia, luego murió ya anciano de manera natural, pero a veces se proclamaba a favor de la eutanasia cuando se pierda la dignidad. Y una vez le preguntaron en una entrevista, ¿qué entiende usted por dignidad? Y él dijo muy claramente, mire, para mí dignidad es poder ir al baño solo. Es decir, si ya soy dependiente de otras personas, ya no tengo dignidad. Esa visión antropológica es denigrante. Es denigrante. La vida de toda persona, nacida o todavía no nacida, en estado de coma, con enfermedad mental, de cualquier sexo, de cualquier raza, etc., vale igual. Todos somos teológicamente hijos del mismo Dios, todos somos destinados a la vida eterna y todos somos seres de naturaleza humana, seres racionales. Aun cuando no podamos ejercitar nuestra racionalidad, seguimos siendo de naturaleza humana. Y la dignidad del ser humano es igual en todos los seres humanos. Otra cosa es que yo me comporte de manera correspondiente o no a mi dignidad o a tu dignidad. Pero ni yo puedo perder mi dignidad intrínseca como persona humana, como ser humano, ni tú la pierdes. Ni el asesino más terrible, aunque estuviera condenado a muerte, pierde su dignidad. Tenemos que tener claro esto, pero repito, el problema de fondo, por lo tanto, es nuestra visión de lo que es la persona, la dignidad de la persona humana, o sea, la visión antropológica. Padre, perdón, ahora que escuché una frase que sería ese, acelerar la muerte de una persona, le pregunto, cuando hablábamos de los cuidados paliativos, en los casos de personas que ya no se pueden, digamos, curar o al menos no se prevé, ¿sería lícito algún tipo, cuando hay sedantes o ciertos analgésicos que pudieran acortar la vida de la persona, eso sería lícito utilizarlos? Eso es un tema que afortunadamente fue clarificado nada menos que también en el mismo año del discurso que he citado de Pío XII, por el mismo Pío XII, 1957. Y he conocido a algún médico anciano que me dijo, no sabe usted lo que nos ayudó a que el discurso aclararnos las ideas. ¿Qué es lo que dijo Pío XII? Y lo que es racionalmente comprensible y aceptable es que dijo, hay que ver cuál es la intención. Como usted sabe muy bien, el acto moral, un acto voluntario y libre que cada uno de nosotros hace, se evalúa moralmente por lo que se llama el objeto del acto. O sea, ¿qué quiero yo al hacer eso? ¿Cuál es mi finalidad, el fin? ¿Y cuál es el medio que quiero usar para llegar a ese fin? Entonces, ¿qué es lo que quiere un médico que da un analgésico a una persona que sin el analgésico sufre o sufriría insoportablemente? Lo que quiere no es causar su muerte, lo que quiere es que no sufra.
El fin es el mismo que el fin que tiene quien realiza el acto eutanásico. Nada más que cuál es el medio, o sea, el objeto del acto. En el caso de la eutanasia, lo que quiere la persona que realiza el acto es causar la muerte con el fin de que no sufra. En el otro caso, el objeto no es causar la muerte, sino eliminar el dolor. En ese caso, fin y medio coinciden. Yo quiero que no sufra como haciendo que no sufra. Es, por lo tanto, diametralmente opuesto como intención del acto eutanásico. Por lo tanto, suministrar un analgésico sin la intención de causar su muerte, sino con la intención de disminuir el dolor o de eliminar el dolor, aunque pudiera tener como efecto secundario no deseado, no querido, que se abrevie la vida, aclaró Pío XII en aquel discurso, puede ser un acto moralmente aceptable en función de lo que, pero entraríamos ahora en lo que se llama el principio moral de doble efecto. Es decir, cuando yo realizo un acto con un fin, con un medio para ese fin, y tanto el fin como el medio es bueno, pero sé que podría haber un efecto secundario que no quiero, pero que no puedo evitar, porque tendría que lograr el fin. Entonces yo no quiero para nada ese efecto secundario, en este caso la eventual abreviación de la vida de este paciente, pero no lo quiero para nada. Como dice un autor, cada mañana cuando yo me meto dentro de mis dos zapatos, yo sé que voy a desgastarlos. Al usarlos se van a ir desgastando, pero mi intención no es desgastar los zapatos, solo que no puedo no desgastarlos. El único modo sería no usarlo, entonces desgastar los pies y correr peligro de una infección, etcétera. Entonces, yo tengo que usar los zapatos y el único modo de usarlos es efecto secundario, no querido para nada. Si me dan la fórmula para no gastarlos, yo la aplico porque preferiría no tener que estar gastando en zapatos, pero es que no hay otro modo. Y así aquí, si yo tengo la obligación de hacer que esta persona no sufra de esa manera, sobre todo cuando es un sufrimiento agudo, persistente, yo como médico o como pariente, tengo la obligación de ayudarle a que no sufra. Y el único modo es suministrar un analgésico que podría de algún modo abreviar la vida, pero no quiero para nada abreviarle la vida, ese acto es moralmente correcto. Podríamos añadir que, aunque en tiempos de Pío XII y todavía por mucho tiempo, y todavía hoy se suele entender que puede haber analgésicos, sobre todo opiáceos, morfina, que podrían abreviar un poco la vida, en realidad hay estudios que hacen ver que en el fondo, en realidad no se da, en esos casos, si se obra correctamente, no se da esa abreviación de la vida. Ha habido estudios que han hecho ver, comparando un grupo de 800 y pico personas ancianas a las que se suministró la morfina, personas con un cáncer se suministró la morfina, y otras 800 a las que no se suministró la morfina, y se vio más o menos que el tiempo de duración de la vida en esa circunstancia médica no cambiaba, porque parece que se da un fenómeno de asuefacción. La persona en ese estado en el que está sin hacer ejercicio, sin moverse, etcétera, se acostumbra a eso y entonces no se bloquea el sistema respiratorio, el sistema muscular, aunque se suministre la morfina progresivamente. Bueno, Padre, aquí ya padres, se nos acaba el tiempo, perdón, Carlos Mauricio, Sí, pero quería pedirle al padre, aquí nos está preguntando una persona por ajá. YouTube, simplemente la persona o la familia católica que se encuentra en una situación de estas, se puede encontrar entre fuego cruzado, entre un médico con una opinión y un sacerdote con otro criterio, y nos pregunta, bueno, ¿cómo afrontar una circunstancia de ese tipo? ¿Usted A qué ver, podría decir a grandes rasgos? a grandes rasgos, yo diría lo siguiente. Lo que hemos hecho nosotros, que es apenas un esbozo, es una reflexión sobre criterios éticos. El criterio de proporcionalidad, los deberes positivos, negativos, no matar, pero tampoco obligación a hacer siempre, etcétera, etcétera. Esos principios o criterios son necesariamente generales. Hay que ver luego en cada caso cómo comportarse. Yo suelo hacer la comparación con el que va a casa de noche, se le cae la llave, hay piedras, hay unos carros, unos coches, etcétera, etcétera, y tiene que buscar la llave. Lo primero que necesita es encender la luz.
si no hay una lámpara que ilumine esa parte de la calle, o si no encender los faros del coche, algo, sin luz no lo va a encontrar, porque es de noche. Pero no basta que encienda el faro y diga, ¡ay! La llave dice, aquí estoy. No, después de encender la luz, que son los criterios, los principios que estamos nosotros ahora recogiendo, luego hay que agacharse, ponerse a lo mejor de rodillas y buscar la llave ahí entre las piedras a ver dónde está. Ahora, si yo me agacho y busco en el detalle del caso concreto, pero no tengo el foco bien encendido, que son los criterios, tampoco voy a encontrar la llave. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es ofrecer unos criterios que nosotros, repito, hemos apenas esbozado. Y esos criterios hay que tratar de tenerlos claros, yo diría todos. Los que son médicos o enfermeros, desde luego, los sacerdotes, desde luego, los juristas, desde luego, etcétera, pero también todos para la propia vida o la vida de las personas que nos rodean. Tratar de tener estos criterios claros. Para eso hay que, yo creo, yo les invito a que, por ejemplo, lean la Declaración sobre la Eutanasia de la Doctrina de la Fe de 1980, lo encuentran en vatican.va, o Samaritanos Bonus, que acaba de salir, que vuelve sobre esto, etc. Es decir, informarnos un poco más y formarnos un poco más. Y luego, con esos principios claros, tratar de dialogar con las personas que estén implicadas, que sea el sacerdote, que sea el médico, que sea el mismo paciente, etc. Tratar de entre todos llegar a un discernimiento correcto del caso concreto a la luz de esos criterios. Y digo lo del sacerdote también, usted lo ha mencionado, porque, como decía antes, yo me he dado cuenta de que hay sacerdotes que esto no lo tienen claro. Y creen, no, la vida es sagrada, a toda costa. Como me dijo una vez uno, había ido a un hospital, una persona en realidad estaba con muerte encefálica, o sea, ya estaba muerta en realidad, pero llegaron los familiares, padre y tal y cual, dijo, miren, mientras hay vida hay esperanza. Pues les estás dando una falsa esperanza porque esa persona ya murió. Ayúdales más bien a que vayan pues reconciliándose con el drama de la muerte de su ser querido, etcétera, etcétera. Y desde luego, si llega un sacerdote y dice la vida a toda costa, etcétera, yo, si estoy formado, le diré, mire, padre, lo siento mucho, pero eso no es la visión, ni siquiera, no es la visión humana y no es la visión de la Iglesia. Aquí está Juraj Bona, que dice otra cosa, aquí está el Catecismo, que dice otra cosa, aquí está Samaritanos Bonus o el discurso de Pío, lo que quieran. El magisterio de la Iglesia, la visión sana de la doctrina cristiana, dice otra cosa. O bien el médico que a lo mejor o tiende a caer en el ensañamiento terapéutico porque hay que hacer todo, porque yo no voy a sufrir la derrota de que se me muera el paciente, etcétera, etcétera. O bien al contrario, dice, bueno, pues yo abandono al paciente a su suerte. Entonces cada uno de nosotros tiene que tratar de estar formado para luego hablar con uno o con otro para que en la medida posible se llegue a la mejor decisión por el bien de la persona. Y aclaro con la pregunta, gracias padre, aclaro con la pregunta que no estamos diciendo que siempre el médico, digamos, va a estar en contra de la ética de ninguna Faltaría manera, ¿no? más. Estamos hablando de casos muy concretos en los Ni cuales las tampoco el personas sacerdote sienten va a que hay un estar dilema. siempre en contra de la Sí, ética. el exactamente, exactamente. Padre, Pero muchísimas gracias. Ahora sí, la invitación es a que cada uno trate de conocer estas cosas. Lo que hemos hecho hoy es solo dar una pequeña pincelada. Esos documentos están al acceso de todos, los podemos todos descargar de internet en vatican.va o en otros sitios y leerlos, son comprensibles, tener las ideas claras y repito, con eso se encienden los focos. Luego ya, en el caso concreto, suele ser más difícil. A mí muchas veces los médicos o enfermeros, cuando les explico estas cosas, que para ellos también a veces es un descubrimiento, luego me empiezan a poner preguntas sobre casos concretos, empezamos a discutir sobre eso y dice, claro, es que para usted es muy fácil, claro, usted habla en general los principios, en cambio yo que estoy ahí, yo lo tengo más difícil. Digo, bueno, pues usted ha elegido ser médico. Bueno, pues entonces, como dicen aquí en italiano, hai voluto la bicicleta, pedala. Has querido la bicicleta, pues ahora ponte a pedalear. Tú has escogido ser médico, pues ahora eres tú el que, teniendo las ideas claras, tiene que tratar y junto al paciente cuando esto es posible, siempre que es posible hablar con el paciente, junto con los parientes, junto con los colegas, tratar de llegar a un discernimiento y a una decisión que sea la mejor posible. Creo que eso es muy importante. padre,
nos preguntan dónde se puede conseguir su tesis doctoral o sus libros en general. Bueno, la verdad es que no hay un lugar. La tesis doctoral publiqué poquitas copias, la verdad, porque estando en Italia era en español y dije, bueno, total, voy a tratar de ponerla en internet, en Amazon, hacer una republicación, una, ¿cómo se dice? Una reimpresión y ponerla en internet. Pero bueno, mientras tanto, si alguna persona está interesada, es una tesis doctoral, no es, tengo artículos y eso sobre esos temas, sobre todo en italiano, desgraciadamente, pero tengo algunas cosas que podría enviar sobre esto de la proporcionalidad terapéutica, he escrito bastante, comentarios a los documentos de la Iglesia, etcétera, etcétera. Pero si quiere incluso la tesis la puedo enviar. La tesis está en castellano, te la podría enviar. Mi dirección email es gonzalo.miranda arroba upra de Universidad Pontificia Regina Apostolorum.org. Si alguno me manda un email pidiendo esto, con mucho gusto se lo puedo enviar. Bien, padre, yo aquí veo que nos está preguntando una cosa que me parece que tal vez sea un tema amplísimo, pero no sé si usted quiere responder o más bien dejar que es el tema de la muerte cerebral y las condiciones para declararla, etcétera. Es un tema muy amplio, Sí, pero no sé qué puede o quiere estoy, decir usted. estoy, estoy viendo esa temática en el chat. Lo que pasa es que efectivamente eso requeriría un tiempo. Se arriesga si no dar una respuesta que sea demasiado superficial y tengo también escrito algún artículo también en italiano sobre ese tema porque hay un debate, hay algunos que dicen que la persona no está muerta aunque se declare la muerte encefálica, etcétera. Hay un discurso de Pío XII, sí, otra vez de Pío XII, de Juan Pablo II del año 2000, agosto del 2000, en el cual por primera vez el magisterio se manifiesta sobre ese tema y se pronuncia a favor, diciendo la muerte encefálica consiste en la constatación de la cesación irreversible de todas las funciones del encéfalo, no solo de la corteza o del tronco encefálico, sino de todas las funciones del encéfalo. Cuando eso ha sucedido y eso es irreversible y se puede incluso hacer una constatación de que ya no hay flujos sanguíneos desde hace un tiempo, etcétera, por lo cual las células que están dentro de la caja cránica ya no cumplen su función, en ese caso se dice la persona ha muerto. ¿Por qué ha muerto? Porque la persona es un conjunto de células, tejidos, órganos, sistema nervioso, digestivo, etcétera, que forman un todo, una realidad orgánica. Y una vez que el fetito ha madurado, se ha desarrollado el sistema nervioso central, el encéfalo se convierte en el órgano coordinador para que esa realidad realmente sea orgánica. Entonces, dado que yo soy un organismo vivo, lo soy desde que existo, eso sí, incluso antes de que se formara el cerebro. Pero una vez que se forma el cerebro, es necesaria la función coordinadora del cerebro para que yo siga siendo y comportándome como una realidad orgánica, o sea, como un organismo, o sea, como una persona. Por lo tanto, se dice cuando el cerebro ha dejado de funcionar, podemos decir que la persona, que ya no hay un organismo vivo, aunque haya lo que algunos llaman la vida residual. Los pelos pueden seguir creciendo, el corazón puede seguir latiendo si está conectado a un respirador artificial, el individuo, etcétera, que ya sería en ese momento un cadáver del cual la vida residual puede seguir adelante, mantenida de manera artificial por un tiempo. Es un poco como si a uno le cortaran la cabeza y evitaran la hemorragia, conectaran el resto del cuerpo a un respirador y mantuvieran farmacológicamente las funciones vitales, etcétera, creo que todos estaríamos de acuerdo que la persona ya murió. Eh, si no, tendríamos a lo mejor dos personas, la cabeza por un lado, el cuerpo por otro. La persona murió, pero porque ya no es un organismo, porque ya el encéfalo no cumple su función coordinadora del organismo como tal. Lo he dicho brevísimamente, espero no haber confundido malas ideas, pero como decía, es un tema que merece ser tratado aparte.
Padre, pues por mi parte, muchísimas gracias por toda la sabiduría que nos ha transmitido y sobre todo por explicarnos la posición de la Iglesia, que es muy equilibrada y que no está en los extremos, ¿no? Sino que está en el discernimiento según los principios profundos. Muchísimas gracias y ahora sí dejo la palabra a Carlos Mauricio para que Pues cierre. padre Miranda, muchas gracias, como lo dijo el padre Fernando, por toda la explicación. Yo sé que usted podría quedarse hablando 5 horas sin ningún problema por el tema, pero el tiempo es corto. Padre Fernando, mil gracias. Creo que nos salió espectacular el evento en el sentido de que esa forma de que sea más un diálogo que la exposición catedrática es más llamativa para la gente. Mil gracias a todos los que se conectaron, por haber compartido con nosotros este tiempo, y a través de Crescente.co les estaremos haciendo llegar nuevas invitaciones a eventos de bioética y otros temas católicos. Una feliz tarde y cuídense mucho. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Adiós Mauricio y adiós Padre Fernando y adiós a todos.